Aguirre Serrano, estoy estudiando actualmente en el CBT 2007, lo que viene siendo la carrera de seguridad en informática y todo lo relacionado al equipo de cómputo. Bueno, mi equipo y yo vamos a hablar sobre mantenimiento y lo que se le puede hacer a un disco duro. Bueno, primeramente voy a iniciar diciendo que es un disco duro. En informática, la unidad de disco duro o simplemente disco duro es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un eje que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura y escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Es memoria no volátil. Y ¿qué significa que sea memoria no volátil? Pues no significa otra cosa más que es una memoria que no necesita energía para durar, pues. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte y ya los dejaré con mis compañeros. Mi nombre es Donovan Salgado Morales y bueno, yo les voy a hablar por qué se daña un disco duro. Bueno, primero hay tres tipos de daños. Uno es daño lógico, daño electrónico y daño físico. Los archivos guardados el primero es daño lógico. Los archivos guardados en el disco duro se encuentran organizados de acuerdo a ciertas reglas, conocidas como sistemas de archivos. Principalmente consta de dos partes, una tabla en donde se encuentran las ubicaciones físicas de los archivos y el contenido mismo de los archivos. A veces es posible que existan errores al guardar el archivo o incluso al modificar la tabla del sistema de archivos, lo cual provocaría que los datos no puedan ser leídos en caso de que los archivos afectados sean del sistema operativo. La segunda es daño electrónico. Este tipo de daño se refiere a cuando los circuitos se controlan el mecanismo del disco duro, sufre daños y principalmente son factores de riesgo eléctricas. Daño físico, este es el peor de los casos, ya que no puedes recuperar tus documentos, nada. Suele ocurrir cuando las cabezas de la lectura dañan la superficie del disco, destruyendo los datos. También es común que ocurra debido a problemas del mecanismo, las cuales son principalmente afectados por materiales de vibración intensas, golpes, cuando el disco duro no funciona. También esto es por apagones y por fallas eléctricas que tiene el sistema. Y bueno, esto sería de mi parte, sería todo. Y bueno, los dejaría con mis demás compañeros que van a seguir explicando. Mi nombre es Cruz Ortiz Giovanni, de tercero C de soporte, y me tocó decir las principales marcas de los discos duros. El primero sería Western Digital, el segundo Seagate, tercero Samsung, cuarto LG y quinto y por último Hitachi Inspiron Tenex. Y también voy a decir algunos precios de discos duros y tipos. Por ejemplo, el primero sería disco duro externo HD 710 de 500 GB negro, precio 874 pesos. El segundo sería disco duro externo de 500 GB negro, precio 861 pesos. El tercero sería disco duro estado sólido B300, precio 2.231 pesos. El cuarto sería disco duro externo HV620 con 1 TB negro, precio 1.042 pesos. El quinto sería unidad de disco duro de 500 GB para Xbox 360, precio 1.699. El sexto sería disco duro externo portátil de 1 TB USB 3.0, precio 1.198 pesos. El antepenúltimo sería disco duro externo Ninja Black, precio 1.694 pesos. Y por último sería el disco duro de 1 TB 3.0 USB,
Precio 1,615 pesos. Bueno, esto sería todo por mi parte y los dejo con mi compañero Jorge. Mi nombre es Jorge Daniel y yo les hablaré de cómo reparar un disco duro. Lo primero que debemos hacer es determinar si el disco duro tiene la falla de eléctrico o mecánico. El disco duro tiene dos módulos diferenciados. El módulo 1 es el módulo eléctrico que contiene todos los cables y circuitos de control del disco. El segundo es el módulo mecánico, que está encargado de una carcasa metálica y contiene los platos con el material magnético y los cableados de lectura y escritura del disco duro. Entonces tenemos que determinar si la avería está en el módulo eléctrico o bien en el mecánico. Para ello debemos comprobar que el disco duro gira cuando encendemos el ordenador. Para esto debemos quitar el disco duro de la bahía para tener más accesibilidad, pero debemos mantenerlo encendido. Si el disco duro gira, lo notará rápidamente, ya que al tocarlo podrá sentir la vibración que hace y también escuchará el motor. Si el disco duro no gira, si el disco duro gira normalmente, sin dudar, sin ruidos extraños, pero no es reconocido por el ordenador, es un problema de mecánica. Módulo de mecánica. Si el disco duro no gira, posible problema mecánico. O el tercero, bien, si el disco duro hace un ruido extraño, obviamente sería el problema mecánico con toda seguridad. Para recuperar los datos del disco duro temporalmente, para recuperar un disco duro con problemas de eléctrica, la única solución en este caso es conseguir un segundo disco duro nuevo, idéntico al averiado, y sustituir la parte eléctrica del disco duro averiado por el segundo disco. Lo difícil en este caso es conseguir un disco duro idéntico al averiado, porque separar la parte eléctrica de la mecánica para hacer la sustitución es una tarea relevantemente sencilla. La solución 1 sería antiguamente era congelar el disco duro. La solución con más posibilidades de éxito es lo crea o no lo crea, era congelar el disco duro. Entre los problemas mecánicos más frecuentes se encuentran las deformaciones de los platos por sobrecalentamiento. El plato deformado es incapaz de girar o lo hace con dificultad y provoca el mal funcionamiento del disco duro. Al congelar el disco duro, el elemento deformado recupera temporalmente su forma, es decir, podrá extraer la información en muy poco tiempo. Si el tiempo es justo para volcar los datos sobre otro disco duro para aplicar esta técnica correctamente, siga estos pasos. Envuelva el disco duro averiado en una bolsa de plástico para que la humedad no le afecte y meta el disco duro en el congelador durante al menos 4 horas. 2. Prepara un segundo disco duro para
recoger la información del disco duro averiado, es decir, para extraer toda la información que queramos sacar del disco duro averiado. 3. Transcurridas las 4 horas, saque el disco duro del congelador. No retire la bolsa para evitar que la condensación afecte a la parte electrónica. Saque únicamente cables y conecte el disco duro sin atornillarlo para no perder tiempo. Si ha tenido suerte, el disco duro averiado arrancará. Copie los datos esenciales sobre el segundo disco duro. Si el disco duro averiado falla antes de haber rescatado todos los datos, pruebe a congelarlo de nuevo. Nota: a diferencia de lo que se recomienda en numerosos foros de internet como posibles soluciones, la condensación y la humedad agravan el problema y reducirían la probabilidad de recuperación de datos. Otras posibles soluciones serían cambiar la posición del disco duro. En ocasiones, cambiar la posición del disco duro puede resolver el problema. Si la posición original del disco duro era horizontal, pruébelo ponerlo vertical o boca abajo, ya que esto podría hacer que los platos se acomoden debidamente. Antiguamente se congelaban los discos para que las bobinas de los cabezales volvieran a su sitio. Debido a altas temperaturas de trabajo de un disco duro, las bobinas de los cabezales tendían a abrirse con frecuencia y hacían que los cabezales no posicionaran correctamente en el plano. También se producían atascos con los imanes atascados la cabeza e impiden su movimiento natural. En caso de utilizar esta técnica para discos de arranque antigua, la forma de proceder es la siguiente: envolver dispositivo en film transparente hasta que no quede lo más sellado posible. Esto es para condensación del interior del disco, no para condensación de la eléctrica, ya que los contactos son limpiables al 98% con alcohol isopropílico o CRLC o otros productos similares. Introduce una bolsa cerrada y después en un tupper. Introdúcelo al congelador de 2 a 4 horas dependiendo el modelo. Después, dejar templar a temperatura ambiente hasta que se haya descongelado y desempáquelo todo. Otra solución sería golpear el disco duro o dejarlo caer. Otras veces el disco duro no gira porque los cabezales han quedado pegados al plato. En estos casos, para recuperar el disco duro hay que dejarlo caer sobre una superficie firme desde una altura de unos 20 centímetros. Si con una vez no basta, pruebe a dejarlo caer sobre los 4 lados. También puede golpearlo en un lateral con la palma de la mano. Esta técnica es una leyenda urbana a medidas, o sea que a muchos le puede servir, a muchos no. Cuando se produce un fallo de parada del cabezal o fallo de arranque de cabezal, las cabezas quedan bloqueadas en mitad del plano o en la rama del peine. Estas a su vez bloquean el giro natural del motor e impiden el arranque normal del disco. Y bueno, eso sería todo y gracias por su atención.